Buenas noches, ¿cómo están? Qué bien. ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Quieren estar más bendecidos? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia entonces. En Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, abre tu Biblia ahí. Llegamos a la parte final de este capítulo. Mateo 16, verso 21. En lo que vas para allá, en lo que encuentras Mateo, capítulo 16, voy a leerlo, verso 21 al verso 28, ¿ok? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor, damos gracias. Gracias, Señor. Nos deleitamos en la alabanza, en cantarte, en alzar nuestra voz, en adoración a ti, Señor, pero también ahora lo queremos hacer en tu palabra, Señor. Por eso pedimos tu dirección, tu guía. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos, enseñándonos tus verdades, Señor, para que los corazones puedan ser transformados, Señor, y podamos alabarte de una forma más correcta y genuina, Señor. Transforma nuestro corazón por medio de tu palabra y háblanos esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús, la semana pasada vimos en el contexto, acá es donde Jesús le acaba de preguntar a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Ellos dijeron: bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremías, otro que eres un profeta, etcétera, ¿no? Que eres Elías, ¿no? Y Jesús les hace la pregunta, ¿no? Como te decía, esa es la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y vimos eso la semana pasada. Es la pregunta más importante que debemos de contestar nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Verdad? Lo vimos la semana pasada. Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Jesús lo reconoce y dice: esto, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Fue una revelación directa de Dios. Eso no es una revelación humana. Eso no puede suceder así. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si no mal recuerdo, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Okay? Tiene una convicción real de que Él es el Señor, ¿verdad? Y es exactamente esto, es una revelación de Dios que trae una convicción en nuestras vidas. Y para nosotros Jesús es Dios y ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya no hay vuelta atrás. Jesús es Dios, ¿okay? Él es el Salvador y es el Señor, ¿sí? Y vimos que Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro, y la piedra es la confesión, esta doble confesión que acaba de ocurrir, ¿no? El apóstol Pedro, en ese momento discípulo, confesando a Jesús como el Cristo, pero también Jesús confesándole como: yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, yo te conozco, ¿no? Hay una relación entre ellos ahora a través del nuevo nacimiento, ¿no? Que, bueno, eso ocurriría a nosotros, un nuevo nacimiento en Cristo. Podemos conocer a Jesús y conocer a Dios a través de Cristo, como hemos estudiado también en Segunda de Pedro, ¿verdad? Hemos visto en Segunda de Pedro. Pero después de esto, ¿no? De todo esto que Jesús acaba de revelar, al momento en que Pedro reconoce que Él es el Cristo y Jesús le empieza a hablar de darle las llaves, ¿no? ¿Recuerdas, no? Dice: y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates, ¿no? Y veamos que es el evangelio. Le está dando las llaves para que predique el evangelio, y son las llaves del reino para que una persona pueda entrar al reino de los cielos creyendo en Él, ¿no? Y después de esto, ¿no? Jesús les dice que
que aún no le digan a nadie esto, ¿ok? Era lo que los discípulos ya habían manifestado, había sido revelado para ellos, pero no era el momento. No era el momento para que ellos salieran a predicar que Jesús era el Mesías, ¿ok? Eso tenía que ocurrir después de la cruz, ¿verdad? Y su resurrección. Y eso es lo que lleva a Jesús a hablar aquí ahora acerca de su muerte, ¿ok? Desde entonces, dice el verso 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces Jesús comienza a declarar esto a sus discípulos, ¿ok? Esta frase muestra una nueva dirección en el ministerio de Jesús. Desde entonces, ¿ok? Comenzó Jesús. ¿Por qué? Porque esa misma frase la vemos, aparece en 2 ocasiones en el libro, aquí, y una vez la vimos, quizá no recuerdes, en el capítulo 4, verso 17, cuando Jesús inicia su ministerio. Déjame leerlo, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú ves esas dos cosas, por eso decía que empieza una dirección diferente, porque eso es el evangelio. Jesús comienza en su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí empieza a agregarle lo que es el evangelio, ¿ok? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea asesinado, ¿verdad? Muerto en una cruz y resucitado al tercer día. Entonces Jesús está diciendo esto. Él comienza su ministerio anunciando la llegada del reino, pero aquí introduce la cruz, ¿ok? Y la resurrección, incluyendo el rechazo final de Israel, ¿ok? Hacia Jesús. Por eso dice: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer, ¿ok? Ese es el primero de 3 anuncios que Jesús hizo acerca de su muerte y resurrección a sus discípulos, ¿ok? En 3 ocasiones Jesús les dijo esto a sus discípulos, ¿sí? Déjame adelantarme un poquito. En el siguiente capítulo lo vuelve a hacer, verso 22, Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Más adelante, capítulo 20, versículo 18, por tercera vez se lo vuelve a repetir: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En 3 ocasiones Jesús les dijo esto a sus discípulos. Esto es lo que sigue, ¿ok? Ellos escucharon a Jesús venir predicando esto: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pero ahora empiezan a escuchar esto: es necesario esto, es necesario que suceda así. Al parecer fue precisamente lo que vimos la semana pasada, esta confesión de Pedro, la que dio parte, ¿no?, o inicio a esta nueva etapa en la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, esta enseñanza no podía impartirse hasta que los discípulos identificaran a Jesús como el Mesías, ¿ok? En el momento en que dicen: tú eres el Cristo, dice: ya lo entendieron, ahora sigue esto. ¿Sí me explicó? Ahora deben de entender esto: es necesario que el Cristo, el Hijo del Hombre, vaya a Jerusalén y muera, ¿ok? Ellos habían reconocido y aprobado a Jesús como el Mesías, pero ahora debían reconocer y aprobar su misión. Es lo que vemos aquí. Tenían que aprobar eso. Y lo vamos a ver a continuación. ¿De qué se trataba esta misión? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos acerca de esta misión es que era algo necesario. Era necesario porque era el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre fue este el plan de Dios. En la salvación no había un plan B o un plan C por si fallaba algo, ¿ok? Siempre este fue el plan de Dios para salvar al hombre: la muerte de su Hijo en la cruz. Siempre fue así. Por eso Jesús dijo: es necesario que esto ocurra, ¿ok? Después de saber que Jesús era el Cristo, era necesario que los discípulos recibieran instrucciones acerca de lo que significaba ahora que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Y entonces dice que era necesario que fueran a Jerusalén y padeciera en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y este grupo de personas que menciona Mateo era lo que se conocía como el concilio judío, llamado Sanedrín. El Sanedrín.
aquellos líderes religiosos judíos de ese tiempo, los que mandaban y dirigían toda la parte religiosa del templo y todo esto. Ellos debían de haber sido los primeros en haber reconocido a Jesús como el Mesías. ¿No es así? Eran los que conocían las Escrituras. ¿Pero qué sucedió? Fueron los primeros, o más bien en este caso, fueron los primeros en rechazarle, y fueron los encargados más adelante de arrestarlo y darle muerte. Por eso Jesús dijo: es necesario que suceda esto. En manos de ellos voy a morir. ¿Okay? Pedro acaba de declarar que Jesús es el Mesías. Y ahora Jesús dice que el Mesías será asesinado por los mismos judíos. Piensa esto en la mente de los discípulos. Eso es una bomba para ellos. ¿Ok? Porque ellos son judíos. Ellos traen una doctrina judía, una enseñanza judía acerca de las Escrituras. Ellos debieron de haber sentido asombrados y aún confundidos, porque el Mesías para ellos era un símbolo de victoria, no de derrota. O sea, para ellos es como decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y de repente Jesús: sí, y voy a morir. A ver, espérame, no. O sea, acabo de decir que eres el Cristo y vas a venir a traer victoria y vas a venir a traer libertad a nuestro pueblo. Y Jesús dice: no, vine a morir. ¿Sí me explicó? Entonces para ellos era así como, era confusión, ¿no? Es como si el día de hoy ocurriera esto, un candidato presidencial, ¿no? Al final de su campaña anunciara que va a llegar a la presidencia. ¿Para qué? Para ser rechazado y asesinado. O sea, oye, ¿cómo crees? O sea, ¿de qué nos sirve eso? Haz de cuenta que ellos están viendo así, porque a Jesús lo vean como un líder político. O más bien, al Mesías lo esperaban como un líder político. ¿Okay? Los discípulos, siendo judíos, junto con el pueblo de Israel, se formaron creyendo que el Mesías vendría a librarlos de la opresión, en ese caso la opresión romana, ¿no? El Mesías como un libertador, un rey terrenal. Ellos esperaban al Mesías triunfante, porque esa era la promesa del pacto de David, ¿no? Uno del linaje tuyo va a traer una justicia para siempre. Pero ellos pensaban que iba a ser otro rey. Quizás pensaban que nuevamente la monarquía se iba a levantar y iba a tener un nuevo rey. Pero no sería así. Bueno, sí sería así, pero no como ellos pensaban, ¿verdad? De ninguna manera ellos esperaban un Mesías que vendría a padecer. Pero ¿qué decía la Escritura? Isaías 53. ¿Recuerdan? Isaías 53. Estaba escrito que sería así. Isaías 53 es un pasaje maravilloso en el Antiguo Testamento, donde nos revela el sufrimiento de Cristo en la cruz. Muy bien, el sufrimiento de Cristo desde que llegó, ¿verdad? Cómo iba a sufrir por nosotros. Por sus llagas fuimos sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Como cordero llevado al matadero, enmudeció, no habló. ¿Han leído ese Isaías 53? Es un pasaje que deben conocer todo cristiano. Y los judíos no entendían. No sabían de quién hablaba. El día de hoy siguen sin entender de quién está hablando, porque ellos no esperan a ese Mesías. Pero estaba escrito que él vendría de esta manera. Isaías fue uno de los profetas que más habló acerca del Mesías. Y habló de su primera y segunda venida. Pero ¿qué pasó? Los judíos se hicieron una expectativa del Mesías tan fuerte, ¿verdad? ¿Pero por qué fue eso? Porque ignoraron pasajes de la Escritura. ¿Se dan cuenta? Qué importante es que nosotros vayamos a la palabra de Dios y realmente pongamos atención a todo lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? No solamente a lo que nos conviene o nos gusta. También a aquellas cosas que quizás no son cómodas o no son tan racionales, pero ahí está escrito. ¿O no es así? El día de hoy Isaías 53 sigue estando escrito en tu Biblia, ¿no? Y sigue estando escrito en los escritos judíos. ¿Por qué? Porque Dios dijo eso y sucedió. ¿Ok? El problema fue que ellos solo aceptaron la parte de la revelación que les gustó. Y eso los llevó a rechazar a Jesús. ¿Te das cuenta? Qué grave problema. ¿Sabes? Es un problema
muy grave que aún el día de hoy hay entre cristianos que solamente aceptan cosas que les gusta de la palabra. Cosas que no me gustan, esas mejor no. Entonces, quieres hacer un Dios a tu imagen y semejanza, ¿verdad? Pero no quieres conocer al verdadero Dios. Pero para los discípulos era necesario, como vemos, e importante que ellos entendieran que Jesús, a quien ellos habían aceptado como el Mesías, no iría a Jerusalén a reinar, sino a morir. Ese era el plan de Dios. Esto no solo iba a suceder, tenía que suceder. Jesús debía de ser sujeto al sufrimiento y tenía que morir porque esa precisamente era la voluntad del Padre. Más adelante el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, si no mal recuerdo, Hechos 3 o 4 por ahí, menciona, esa es la voluntad de Dios, ese era el plan de Dios. Que el Hijo muriera en la cruz por nosotros. Él lo entendió y después de la resurrección entendió todo en ese sentido. Lo que Jesús vino a hacer, porque esa era la voluntad del Padre. Eso precisamente era lo que la ley demandaba, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero también era necesario porque así estaba escrito. Y después de 3 días, resucitar de los muertos, dice, ¿no? Y resucitar al tercer día. La terrible y amarga nota sobre su muerte es iluminada aquí por su resurrección, ¿se dan cuenta? Aunque al parecer los discípulos no se dieron cuenta de eso. No notaron esa parte. Muerte y se quedaron con la muerte. Pero aquí Jesús dijo algo al final, y resucitará al tercer día, ¿no es así? Así como Jesús profetizó sobre su muerte, también lo hizo sobre su resurrección. Y si Jesús muere en la cruz, como lo había dicho, eso significa que resucitaría como lo había dicho, ¿no es así? Pero los discípulos aún estaban lejos de entender esto. Ve lo que ocurre, esto lo vemos en Pedro, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Después de esto, ¿no? Y cómo Jesús acaba de ver que ellos están reconociéndolo como el Cristo, y Jesús dice, es hora de decirles mi misión. De repente Pedro aparece ahí. El apóstol, el discípulo Pedro aquí, ¿verdad? Impulsivo, ¿recuerdan? Lo toma aparte, ¿no? Imagínate esa escena, ¿no? Imagínate la escena. O sea, Jesús está hablando, enseñándoles cosas bien importantes, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino, etcétera, etcétera. Y voy a ir a morir en la cruz, ¿no? Pero voy a resucitar. Y Pedro, a ver, Jesús, ven. Ven, espérate, ven. No. Así, llevándolo aparte, ¿no? Me llama la atención eso porque reprende a Jesús aparte, posiblemente para que no lo avergüence, ¿no? ¿Sí te das cuenta de eso? A ver, ven Jesús, porque esto que te voy a decir, pues no quiero avergonzarte delante de los demás. Entonces ven. Dice, comenzó a reconvenirle, ¿no? Y este comenzó no muestra algo, que Jesús le puso un alto, como vamos a ver. O sea, apenas comenzó y Jesús, a ver, ¿a dónde vas, Pedro? ¿No? Es el sentido de esto, comenzó a reconvenirle. La palabra que se traduce como reconvenir en griego significa reprender, censurar o amonestar. Cuando Jesús reprendía a los demonios, ¿se acuerdan? Es la misma palabra. Entonces imagínate el osado Pedro, ¿no? Haciendo esto con Jesús, reprendiendo a Jesús. O sea, Pedro estaba amonestando o reprendiendo a Jesús, es lo que dice Mateo, y Marcos dice lo mismo, ¿no? Diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Señor, no pienses así de ti. Debes de amarte un poco más, Señor, ¿no? O sea, como que andas medio deprimido, Señor, ¿no? En ninguna manera esto te acontezca. Señor, para de sufrir. No tienes por qué sufrir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de dónde viene este mensaje? Ahorita lo vamos a ver.
Me encanta porque Pedro tuvo mucha confianza, ¿no es así? Al decir esto. Mucha confianza. Pero, ¿confianza en quién? ¿Confianza en quién? Obviamente confianza en Pedro, no en Dios. Porque Pedro estaba en contra de Jesús, el Cristo. ¿Se dan cuenta? Y lo que él está diciendo no estaba conforme a las Escrituras. Pedro realmente está tratando de proteger a Jesús. ¿De qué cosa? De la cruz. Jesús, no vayas a la cruz, no es necesario. Jesús, ¿qué dijo? Es necesario. Y Pedro, no es necesario. Yo creo que Pedro debe llamarse Contreras o algo así, ¿no? Porque Pedro esto, no, Señor. Muchos Pedros, ¿verdad? Muchos Pedros en la iglesia también. Pedro solo escuchó una parte, ¿ok? La parte, digamos, negativa. Es necesario ir a Jerusalén y que padezca en mano de los ancianos y que muera. Pero no escuchó la parte de y resucitar al tercer día. ¿Se dan cuenta? El error de Pedro fue que se centró en lo malo y no en lo bueno. No vio lo bueno. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, no? Te decía lo mismo, venimos a la palabra y solamente lo que nos conviene, lo que queremos escuchar, pero no todo el contexto. Podemos caer en ese mismo error y terminar aún deprimidos, sin entender lo que Dios está haciendo. Si no estamos viendo la parte buena de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Vamos a encontrar cosas que no son agradables para nuestra carne. Pero al final, muchas veces Dios nos da una esperanza. Y Dios le está dando esa señal que le dijo a los fariseos. Solo van a tener esa señal, la señal de Jonás, ¿recuerdas? La resurrección. Y Pedro ni la vio pasar, ¿no? De esta historia aprendemos lo importante de poner atención a todo lo que Dios nos esté hablando y enseñando, ¿no? Normalmente escuchar con atención, a ver qué fue lo que acaba de decir. Va a padecer, va a morir, pero dijo algo más, que va a resucitar al tercer día. Oye, si es el Cristo, si es el Hijo del Dios viviente, yo no dudo que eso lo pueda hacer, ¿verdad? Claro que lo puede hacer. ¿No es así? Pues sí, lo acabas de declarar, Pedro. Qué fácil, ¿no? De pasar de una revelación como la que acaba de decir a esta, ¿cómo decir? Puse esta guacareada que se aventó Pedro, ¿no? O sea, está confiando en sí mismo. Pedro no está entendiendo el mensaje de Jesús. Para Pedro el mensaje de Jesús está chocando con su teología. ¿Se dan cuenta? Lo que te decía un judío, decía, el Mesías no viene a morir. El Mesías viene a triunfar, a dar victoria al pueblo. Para Pedro en este momento la doctrina de Jesús estaba equivocada porque no se ajustaba con su plan del Mesías triunfante. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Te decía que comenzó, pero Jesús lo paró. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Dice, me eres tropiezo. Pues realmente era un tropiezo. Cuidado, ¿no? Cuidado. Es fuerte lo que Jesús le dice a Pedro y realmente Jesús reprende a Pedro aquí, ¿no? La reprensión de Jesús es fuerte pero correcta. Jesús se refiere a Pedro como Satanás, no porque Pedro sea Satanás o esté poseído por Satanás. Jesús usa el nombre de Satanás, que significa acusador o adversario, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo Pedro aquí. En lugar de aceptar y someterse al plan de Dios, Pedro está en contra del plan de Dios, como un adversario, poniéndose a él. Y eso es lo que Jesús tiene que decir ante ese tipo de predicadores que te dicen, no tienes por qué sufrir, para de sufrir. Jesús dice, apártate, Satanás, quítate, hazte un lado, Satanás. ¿Ok? ¿Te das cuenta de eso? No es que nosotros disfrutemos el sufrimiento. Ya pasamos por primera de Pedro y aprendimos acerca de eso.
entendemos que el sufrimiento a veces es necesario, ¿verdad? Es necesario para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Y entonces Jesús lo ve de esta forma: quítate delante de mí, Satanás. Pobre Pedro, ¿no? Viendo un poco a Pedro, híjole, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Aquí no lo dice Mateo, pero realmente Marcos dice que eso también lo dijo enfrente, o sea, eso sí lo hizo público delante de los demás discípulos. O sea, Pedro lo lleva aparte, pero haz de cuenta que Jesús alza la voz y les dice esto enfrente de los demás discípulos, ¿no? Fíjate, pobre Pedro, ¿qué le pasó? ¿No? Yo solo le dije que no sufriera, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, algo que vemos aquí es que no tenemos que ser poseídos por un demonio para ser usados por Satanás, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? Con el simple hecho de oponernos a la voluntad de Dios, ya estamos siendo usados por Satanás. Entonces, qué importante es que entendamos la voluntad de Dios y que andemos en la voluntad de Dios. Pero esa voluntad nos llega a través de ¿qué? Su palabra, ¿no? Que la escudriñemos, que la estudiemos como debe de ser, completamente. No quedarnos solamente con los pedazos que nos gustan, ¿ok? La confesión de fe de Pedro, Jesús dijo que vino de parte de ¿quién? Del Padre, ¿no? En el capítulo 16, verso 17, dice: no te reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión de fe vino del Padre, pero la confusión de Pedro, ¿de dónde vino? De Satanás. Porque precisamente es lo que Satanás quiere, ¿sabes? Él no quiere que entendamos la doctrina de la cruz. Él no quiere que entendamos el significado de la cruz para nosotros, aún como hijos de Dios. Porque la cruz, el Evangelio, tiene toda implicación en nuestra vida el día de hoy. El Evangelio tenemos que predicárnoslo todos los días. Recordar todos los días la cruz y entender lo que es eso. Es lo que Jesús va a enseñar ahorita. Y es lo que Satanás no quiere. Satanás está feliz pensando, y más bien, Satanás es feliz que cuando un creyente cree que solamente la cruz sirvió para justificación y ya fui salvo y ya, puedo seguir viviendo mi vida como sea. No, la cruz implica muchas cosas en tu vida, cambios de forma de vivir, ¿verdad? Vive una forma totalmente diferente. Ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Si has visto quién es Jesús, ya has entendido su obra y su misión. El día de hoy tú y yo la entendemos. Sabemos que fue a la cruz y murió y resucitó, ¿no es así? Y eso debe traer no solo una convicción, sino un estilo de vida totalmente diferente. ¿Ok? Entonces Pedro seguramente no estaba consciente de que estaba hablando en nombre de Satanás, como tampoco fue consciente de que habló en nombre de Dios, ¿no? Cuando le fue revelado esto. Pero Jesús, ¿por qué es tan fuerte? Porque le dice el texto: me eres de tropiezo. Por eso le dijo: quítate delante de mí. O sea, me está haciendo tropezar. Porque realmente esto era una tentación para Jesús. Velo de esta manera. Jesús vio en Pedro la misma tentación que vio en Satanás al inicio de su ministerio, en Mateo 20. Satanás le dijo: puedo darte todo esto si postrado me adorares. O sea, ¿quieres eso? Te lo doy. O sea, evita el sufrimiento, escoge el camino fácil. Fue lo que Satanás le dijo a Jesús. Y es lo que Pedro le está diciendo ahora a Jesús. Por eso es que le dice: me eres de tropiezo. ¿Sabes qué quería Pedro? Lo que muchos cristianos quieren: la gloria, pero no el sufrimiento que conduce a la gloria. Y qué padre que venimos de estudiar primera de Pedro y vemos que al final el apóstol Pedro entendió esto, ¿verdad? Porque él fue el que nos enseñó eso. No hay forma de llegar a la gloria sin cruzar por un valle de sufrimiento, de padecer como cristianos, ¿verdad? Es por eso que Jesús le llamó de esta manera. Pero ve lo que le dice ahora: me eres de tropiezo, y explica por qué.
¿Por qué está haciendo de tropiezo para Jesús? Y aquí es donde tenemos que aprender nosotros. Dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y eso es lo que estaba pasando. Es increíble ver cómo Pedro acaba de confesar a Jesús como el Mesías y de repente ya está enfocado en las cosas de los hombres, ¿no? Es lo que está haciendo Jesús. La palabra que usa Mateo en poner la mira significa ejercitar la mente, froneo. O sea, tu pensamiento está en las cosas de los hombres de esta tierra, no en las cosas eternas. ¿Y no fue lo que tanto nos enseñó Pedro en su primera carta? ¿Verdad? Pon tu mira en las cosas de arriba, ve al Señor, enfócate. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si tú te has identificado con Jesús en su muerte y resurrección, pon tu mirada en las cosas de arriba. O sea, ya puedes poner tu mente en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Es el reproche de Jesús es este. Pedro, estás pensando más en las cosas de este mundo que en las verdades celestiales. Es lo que le está diciendo. Tus percepciones terrenales no te permiten aceptar esas realidades eternas que estoy enseñando. En este momento la cruz representó un tropiezo para Pedro. Y esto es porque los hombres siguen valorando más la comodidad en lugar del sacrificio. Pero fue lo que Jesús vino a enseñarnos, todo lo opuesto. Cada vez que tengamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, nos va a suceder lo mismo que Pedro. La cruz y todo lo que conlleva su mensaje será un tropiezo para nosotros. No hay otra forma de caminar por fe si no es poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Pedro quiere aconsejar a Jesús, pero vemos algo más. Un consejo, por muy bien intencionado, no siempre es un consejo piadoso. ¿Se dan cuenta? O sea, seguramente Pedro no sabía lo que estaba haciendo. O sea, realmente, honestamente, él no quería que Jesús sufriera. Es su maestro, ¿no? Pero como no está espiritual, pues su consejo no fue bueno. Qué importante, ¿verdad? Es buscar el consejo de personas maduras, espirituales en la fe. Aún nosotros, si vas a dar un consejo, fíjate si realmente no andas muy carnal ese día. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, esto da pauta, ¿no? También para que Jesús diga lo que sigue. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya era bastante duro escuchar que Jesús iba a sufrir, que Jesús se ha rechazado, que iba a morir en la cruz. Y ahora Jesús les dice a sus discípulos que si ellos quieren seguirlo, tienen que hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Este es el costo de seguir a Jesús. Jesús nunca engañó, ¿verdad? Jesús no es como ese político que dijo, sí, les voy a dar agua, les voy a poner esto. No. Jesús dijo, las cosas van a estar así. Voy a morir, voy a la cruz, voy a resucitar. Y si quieres venir en pos de mí, tienes que seguir el mismo camino. ¿Se dan cuenta? Ese es un discípulo. Seguir a Jesús
no es algo romántico. Como la cruz no fue algo romántico para Jesús. Seguir a Jesús es dejar de ser tú mismo. ¿No es así? Estar dispuesto a dar tu vida y caminar juntamente con Jesús. Es lo que dice Jesús. Niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Nos convertimos en hijos de Dios cuando confesamos quién es Jesús, ¿no es así? Cuando confesamos que Jesús es el Señor, Él es el Salvador, quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero nos convertimos en discípulos al rendirnos completamente a Él, como lo vemos aquí, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Y es lo que Jesús nos dice ahora. Jesús no quiere solo simples creyentes. Él sabe que un creyente verdadero va a llegar a ser un discípulo verdadero. ¿Recuerdan Juan 8? ¿Verdad? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Después dice, y serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Si permanecen en mis palabras, permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús no se fía de una persona que diga, yo creo en Jesús. Jesús dice, ¿eres discípulo? Lo vimos al final del Sermón del Monte, ¿recuerdan Mateo 7? En aquel día muchos van a venir diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro, ¿verdad? Sanamos, hicimos el otro, esto, pusimos iglesia, servimos, etcétera, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Jesús que va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Eso es lo que va a suceder. Un discípulo es una persona que está siguiendo a su maestro, siguiendo el camino de su maestro. Y el camino de Jesús fue morir. Es lo que le está diciendo, voy a morir. Negarte a ti mismo significa vivir como una persona que está centrada en los demás, no en uno mismo. Negarte a ti mismo es decirte a ti mismo, no. ¿Estás de acuerdo? Eso es negarse a sí mismo, ¿no? Pero yo quiero esto. No. ¿Verdad? Aquel que se niega a sí mismo abandona toda confianza en lo que uno es por naturaleza y aprende a depender únicamente de Dios. Solo de Dios. Pedro en ese momento no estaba haciendo eso. Porque de alguna manera el decir que el Señor no te acontezca esto, no sufras, era evitar no solo el sufrimiento de Jesús, su propio sufrimiento, porque ¿cómo vas a morir? Él es el Mesías, tú vas a gobernar, ¿cómo que vas a morir? Tú tienes que ser victorioso y ganar y darnos un lugar en tu reino, ¿no? ¿Me explico? Y Jesús dice, no, Pedro, voy a morir y tú también vas a tener que aprender a morir. Porque si no, no eres digno de seguirme, ¿no es así? Que quiera venir en pos de mí. Lo primero es, niégate a ti mismo, aprende a negarte a ti mismo. Lo segundo es, toma tu cruz, ¿no? Y tome su cruz. Tomar la cruz, la idea es la de un condenado forzado a tomar y llevar su propia cruz al lugar de su ejecución. ¿Qué es lo que iba a suceder con Jesús? El día de hoy son pasajes que conocemos, leemos, citamos, pero no nos sentamos a meditar lo que está diciendo Jesús. O sea, los discípulos, pues esto también es una bomba, ¿no? O sea, ellos saben lo que es tomar una cruz y llevarla hasta el lugar donde te van a ejecutar. ¿Ok? Estar dispuesto a morir. La diferencia en este caso es que el condenado lo hace a la fuerza, pero un discípulo de Cristo lo hace voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Voluntariamente. Voluntariamente puede aceptar la humillación, la vergüenza, el dolor, la aflicción, la persecución. ¿Por qué? Por ser un seguidor de Cristo.
y porque Jesús se lo está diciendo. ¿Quieren seguirme? Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿No? Pues aquí voy, ¿no? El costo de seguir a Jesús es todo. Le preguntaban a un pastor, Señor, o al pastor le decían, pastor, seguir a Jesús cuesta mucho. El pastor dijo, no cuesta mucho, cuesta todo. No lo has entendido, cuesta todo. Es tu vida, ya no es tuya. ¿No es así? Négate a ti mismo. Sí, pero yo tengo un plan, o sea, Señor, yo tengo un plan ya para mi carrera y yo voy a hacer esto y no, a ver. ¿Y mi plan dónde está? ¿Se dan cuenta? Como padres, tan común veo esto en los padres, ¿no? Ya haciendo todo el plan en la vida de sus hijos. ¿Y Dios dónde está? O sea, tú quieres que tu hijo cumpla tus fracasos, ¿no? En la vida. Que él sea el doctor que no pudiste ser. Pero ¿qué hay de lo que Dios quiere para él? ¿Qué hay de eso? En la mañana estaba con los chicos de la escuela, los pequeños de la escuela, dándoles capilla y estamos viendo Jeremías, ¿no? Y vemos el profeta Jeremías cuando Dios lo llama y es increíble verlo, ver cómo le dice, ¿no? Desde antes de que fueras formado en el vientre, yo te conocí. ¿Te das cuenta de eso? Desde antes de que nacieras, yo te aparté, te santifiqué, dice. Te di por profeta a las naciones. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún desde antes de que tú nacieras, antes de que tu mamá y tu papá te conocieran. Es más, antes de que tu papá y tu mamá nacieran. Dios ya te conocía y me conocía. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero muchas veces ese plan no se va a acomodar al plan que tienes tú o tus padres. Se trata del plan de Dios, ¿no es así? Se trata de eso. Les decía que Jeremías venía de la familia sacerdotal. Y Dios dijo, yo te aparté como profeta. Y puedo haber dicho, no, pero yo soy sacerdote, Señor. A ver, entonces, ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Pedro? ¿Quién es el Señor? ¿Cuántas veces nos encontramos así con Dios? Sí, Señor, pero yo quiero esto, sí, pero entonces, ¿sí te das cuenta? Le decía a los niños, tienen que aprender a traer todos esos planes delante de Dios y decirle, aquí están, Señor, lo que tú quieras hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ¿no? Eso es negarte a ti mismo. Eso es tomar tu cruz. Vivir para otro, agradar a otro, servir a otro, no a ti. Es quitarte del trono y dejar que Dios tome ese lugar que es suyo y que siempre ha sido suyo. ¿Verdad? El problema es ese. Y Jesús le está diciendo, no van a poder si no aprenden a caminar de esta forma, negarse a sí mismo y disponerse a morir si es necesario. No van a poder. Jesús tiene el derecho a llamarnos a tomar la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él la llevó por nosotros. ¿No es así? Él ya lo hizo. Y Él tiene todo derecho de decir, ¿quieres seguirme? Pedro lo dijo para que siga sus pisadas, ¿no? O sea, aquí está la diferencia entre un cristino y un cristiano verdadero discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Que vive para otro. Velo desde este punto de vista. Tú puedes vivir enfocado en una de estas dos cosas. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz, o vivir para ti mismo ignorando la cruz. ¿Cómo has vivido? O sea, es algo pues muy práctico, ¿no? Cada día. Es más, Mateo no lo dice así, pero en otro texto dice, tome su cruz cada día. ¿Verdad? Toma tu cruz cada día. Creo que Lucas se lo dice así, Lucas 9. O sea, todos los días tienes que aprender a negarte
y tomar tu cruz y seguirlo. 3 pasos: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué al final dice no antes sígueme? Porque el seguir a Jesús es un compromiso de toda la vida. ¿Ok? No te detengas, sigue adelante. Seguir a Jesús significa confiar en Él, seguir sus pisadas, ir por su camino, no importa con lo que nos enfrentemos. El seguir a Jesús significa identificarnos con Él en todo, y sobre todo en la parte del sufrimiento. Cuando vives así, sí, definitivamente vas a encontrar sufrimiento, pero el sufrimiento siempre te va a conducir a la gloria, que es lo que vimos en Pedro. Verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿No? Esas paradojas en la palabra de Dios, ¿no? Y muchos, ¿de qué está hablando? El que pierde la salva, el que la salva la pierde. Y, no. Todo el que quiera salvar su vida, ¿en qué sentido? En este mundo, al final la va a perder por la eternidad. Y todo el que la pierda en este mundo, negándose a sí mismo, tomando su cruz, a causa de mí, dice el texto, ¿qué va a pasar? La va a hallar. Debemos de seguir a Jesús de esta manera porque es la única forma de encontrar la vida, es lo que está diciendo ahí. Suena extraño decir que tú nunca vas a vivir hasta que camines por el valle de muerte, pero esa es la idea. No podemos ganar la vida eterna si primero no hemos muerto la vida terrenal, a lo que este mundo nos ofrece. Dios no quiere que desperdiciemos nuestra vida aquí en la tierra con las cosas de la tierra. ¿Se dan cuenta? Él quiere que aprovechemos, como Pedro nos lo enseñó, ¿verdad? Cada día que nos resta de esta vida, usarlo y dedicarlo para Dios. Jesús más adelante dirá: haz tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Recuerdas? Exactamente esto. Estás buscando todo los beneficios de este mundo. La causa correcta es la de Jesús, dice: todo el que pierda su vida por causa de mí. Y no hay mejor causa por la cual dar tu vida, ¿no es así? Que por Cristo. Lo que Jesús está diciendo es que es necesario aceptar, someternos a su mensaje para poder vivir una vida que honre y glorifique a Dios aquí en la tierra. Muchos son los que siguen viviendo así. Quieren ganar su vida en esta tierra, pero al final, ¿qué sucede? No se lleva nada, ¿verdad? Y están viviendo en el aquí y ahora y atesorando, ¿no? Y la Biblia habla tanto de eso. Esas riquezas no te las vas a llevar. Se van a quedar aquí y otro los va a disfrutar, ¿no es así? Y lo peor no es que atesores riqueza, sino todo el tiempo que perdiste atesorando eso, en lugar de atesorar las cosas celestiales. ¿Me explico? Vas a perder al final. Ver las preguntas que hace Jesús, 2 preguntas, verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Hay algún provecho en eso? Pues no, al final no. Puedes ganar todo el mundo, pero al final perder tu alma. ¿Qué crees que sea más valioso? ¿Toda la riqueza de este mundo o tu alma? Dice Jesús. ¿Para ti qué es más valioso? Hay muchos que siguen vendiendo su alma al diablo, literal. ¿Pero crees que van a ganar algo al final? Van a ir con él al lugar donde va a ir. ¿No es así? Podrás ganar el mundo entero, pero terminarás perdiéndolo todo. No solo lo material, sino también lo eterno. Doble pérdida, ¿no es así? Sí, velo de esta manera. Doble pérdida. ¿Ok? El mismo Jesús tuvo la oportunidad de ganar todo el mundo si adoraba a Satanás, como vimos, pero en vez de eso decidió obedecer y así ganar. ¿Sabes para qué? Para dar vida a través de su muerte.
La segunda pregunta es esta: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Crees que puedes pagar algo por tu alma? ¿Crees? No. ¿Qué recompensa? Son preguntas retóricas. No hay ninguna recompensa. El alma del hombre es incomparablemente valiosa. Tanto que el mundo entero no basta para recuperarla. Tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz para pagar por nosotros, ¿no es así? El hombre no puede dar ninguna recompensa, solo Dios. Y es muriendo en la cruz. Verso 27. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, no olviden que va a haber una retribución al final de todas las cosas. Yo sé que este mundo y todo su sistema de valores nos presiona a poner nuestra mira en este mundo, en las cosas de este mundo. Nos presiona a amarlo más que a Dios. Nos llega a presionar al grado de tratar de negar el plan de Dios en cada uno de nosotros. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Y él va a tentarnos como lo hizo con Jesús, dándonos una vida cómoda, sin ningún sufrimiento, sin considerar que lo que sigue a esa vida no va a ser el sufrimiento eterno. Como te decía, una doble pérdida, el lloro y crujir de dientes. Porque al final el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces para cada uno conforme a sus obras. Y Dios, ¿sabes qué? No nos engaña. Porque lo está diciendo aquí. La vida que yo ofrezco incluye sufrimiento en este mundo, pero al final será la gloria eterna, ¿no? La Biblia dice que vamos a ver a Jesús en los cielos, ¿no? Cuando Él venga, primeramente va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a escuchar su voz, la trompeta va a sonar y vamos a estar con Él en los cielos. Y cuando Él venga a traer ese juicio, vamos a estar con Él. Vamos a reinar juntamente con Él, ¿no es así? Dice el verso 28: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y ahora de qué está hablando? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Con quién está Jesús? Con sus discípulos. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que Jesús le está diciendo es que algunos de los que estaban presentes en ese momento van a ver el reino de Dios viniendo con poder antes de morir, ¿no? En el contexto judío, el reino de Dios vendría con el Mesías triunfante. Pero Jesús les dice que algunos de los presentes van a ver el reino de Dios muy pronto. Y esto podría confundir un poco más a los confundidos discípulos. Porque Jesús les acaba de decir que Él moriría en manos de los líderes judíos. ¿Cómo entonces verían el reino de Dios antes de morir? Bueno, es lo que sigue a continuación. Una experiencia visible del poder del reino de Dios. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es la transfiguración. Esos que está diciendo, ¿quiénes son? Juan, Pedro, Jacobo. Van a ver el reino de Dios en la transfiguración. No es que va a suceder antes de eso. Okay. Una probadita de ese reino. Todavía como Jesús diciéndole: Pedro, vas a ver algo más. Y eso vamos a verlo en Pedro. Segunda de Pedro lo estamos viendo, va a hablar acerca de esa revelación que tuvo de Jesús en el monte, la transfiguración tan importante, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Okay? Esas palabras entonces se convierten en una promesa de Jesús. Y lo siguiente es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Van a ver el reino de los cielos, van a ver realmente la gloria del Hijo de Dios. Van a verlo en su gloria. ¿Okay? Y si quieres verlo, pues no te lo pierdas la siguiente semana. ¿Okay? El Señor nos está llamando. Él no quiere simple creyentes, Él quiere discípulos. Discípulos que pongan atención, que confíen completamente en Él. Al grado de negarse a sí mismo y estar dispuestos a tomar su cruz si es necesario cada día y morir. ¿Okay? ¿Morir para qué? Pues para vivir para Él, que Él viva en nosotros. Siguiendo a Jesús, el llamado del discipulado, como te decía. Y no hay otra forma de caminar con Jesús.
Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿no? ¿Sabes qué significa eso? Que Él va adelante. A muchos les gusta ir delante y quieren que Jesús vaya en pos de ellos, pero no es así. Jesús ya marcó un camino, ¿no es así? Que tenemos que seguir. Y un verdadero discípulo sabe que tiene que seguir ese camino, si no, no es discípulo. Así que el llamado que tenemos el día de hoy es ese, ¿no? Seguir el camino de la cruz, sabiendo que al final pues está la gloria. Estaremos con Él en su gloria, reinando, ¿no? Y viendo eso, su majestad, y realmente vamos a poder comprender, ¿no?, nuestro lugar aquí en la tierra y lo que pudimos hacer. Creo que iba a haber, si va a haber un lamento, el único lamento va a ser ese, de decir: ¿por qué no hice más para el Señor? ¿Por qué desperdicié tanto en cosas del mundo cuando pude hacerlo para el Señor? ¿Te das cuenta? Pero hagámoslo hoy, no perdamos más tiempo, ¿ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos esta tarde, esta noche ya por tu palabra. Veamos este llamado que tú nos haces a todos, Señor, de ser discípulos, de seguirte, Señor. Veamos a Pedro, Señor, un hombre con el cual nos identificamos mucho, Señor. Muchos somos así necios, Señor, y impulsivos, sin pensar decimos cosas, Señor, pero yo sé que tú transformaste la vida de ese hombre, como hemos estudiado, y es increíble ver la transformación de ese hombre. Y lo mismo quiere hacer con nosotros, Señor. Cambiar nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda hallar lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Aún, Señor, destruyendo argumentos, filosofías, doctrinas que quizás hemos aprendido, que no son bíblicas y que no están en tu palabra y que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, renueva nuestro entendimiento para que tu mensaje pueda ser claro y congruente en nuestra vida y aún en nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos a caminar de esa manera en que tú nos llamaste, negándonos a nosotros mismos, aceptando tu voluntad, no la nuestra, aún dispuestos a morir si es necesario por ti, Señor. Es el llamado que tenemos, Señor. Y cuando consideramos realmente lo que tú nos das, Señor, a lo que este mundo nos da, pues no hay vuelta atrás, Señor. Aunque va a haber sufrimiento, no se compara a la gloria venidera. Y ni siquiera se va a comparar a lo que realmente merecíamos sufrir, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por mis hermanos, todos los que estamos aquí, Señor, cada uno de nosotros tomemos el compromiso real de ser discípulos tuyos y seguirte hasta la muerte, Señor. Aceptando todo lo que tú nos hablas y enseñas en tu palabra, meditando en ella, escudriñándola con mucha atención, poniendo atención en todos los pasajes, entendiendo lo que tú nos hablas y nos estás hablando y enseñando cada día, Señor. Por favor, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos con ella esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.